Buenas tardes, soy José Luis Estrella, director general de Hispatec. Lo primero, agradecer a Neverris que me haya invitado a asistir. La verdad es que el evento me ha sorprendido, la verdad es enorme la asistencia y la verdad es que la organización es espectacular. Y el sitio, de los mejores que yo he visto para hacer eventos de todo el mundo y me he recorrido muchos países por el mundo. Bueno, yo vengo a contaros temas de tecnología. Hasta hace bien poquito los informáticos, cuando veníamos a los eventos agrícolas, éramos los niños de la informática, los frikis, los chavales. Pero es verdad que en los últimos años está tomando mucho protagonismo porque, bueno, pues el tema de Facebook, el tema de Google, pues está trayendo mucha tecnología que ahora empezaré a hablar de palabras raras, intentaré minimizar mi vocabulario e intentar hacerlo para lo más llano posible, para que todos nos llevemos una idea de las tecnologías que vienen y cómo pueden ayudar a la agricultura. En este caso concreto, el tema de los berries, ¿no? Una pequeña reseña de quién es Hispatec. No funciona. Bueno, Hispatec es una empresa tecnológica. Llevamos 30 años dedicándonos a hacer software para empresas agrícolas y solo dedicamos a eso, a empresas agrícolas, y somos más de 100 personas. Hoy día ya... No funciona. Tendrás que pasarlo tú. No, a la anterior, por favor. Hoy ya estamos... Esto es la broma del español, ¿no? Bueno, aunque no sea sin presentación, bueno, no hay problema. Aunque las tecnologías fallen, los humanos todavía estamos aquí. Hoy en Hispatec estamos ya en países como Perú, Argentina, Chile, Marruecos y por supuesto en México, ¿no? La central de Hispatec México está en Culiacán, en Sinaloa. ¿Sí? ¿No? Vale. Bueno, yo también, si queréis, bueno, sigo con la presentación para que no perdamos tiempo. Quiero primero, os lo voy a estructurar, primero voy a contaros un poco del entorno. Me han dicho, no he estado en todas las reuniones porque como tenemos stand, he estado en el stand, que algunas de las cosas que yo voy a decir ya hay otros ponentes que lo han dicho, pero bueno, intentaré darle un punto e intentar daros otra visión, ¿no? Nosotros como vemos el futuro como vemos hacia dónde va la agricultura, creemos que la agricultura hoy día tiene tres grandes retos, ¿vale? El primero es el de la población. Creo que en algún sitio alguien ya lo ha dicho. Si vemos cómo la población ha crecido en los últimos años a nivel mundial, pues en el año 1800 había 1.000 millones de habitantes y hoy día ya hay 7.500 y se espera que para 2050 pues la cifra ronde entre los 9.500 y 10.000 millones aproximadamente. Hay que decir que de todo esto, el 60% está en Asia. O sea, luego al final la mayoría de la gente está concentrada mucho en Asia, ¿no? O sea, por lo tanto, ya os doy una pista de hacia dónde tendréis que desviar vuestra mirada o dónde deberéis desviar vuestra mirada, porque México está en una posición estratégica muy buena para ese mercado. Pero no solo es eso, o sea, los expertos dicen que además del crecimiento de la población, las necesidades de alimento van a crecer más del 50%. Van a crecer al doble. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión solo de personas, del número de personas, sino que además el número de personas que van a tener una renta per cápita mayor, superior, pues va a crecer mucho, ¿no? Entonces, pues ahora cuando consiga poner la presentación, veréis que el número de personas va a crecer y entonces cuando la gente tiene más poder adquisitivo, pues ya no se conforma con comer cereales. Al final los cereales son la base de la alimentación en todas las civilizaciones, pero cuando tú tienes más poder adquisitivo empiezas a querer comer fruta, hortalizas, carne, y eso genera muchas más necesidades. Y eso nos lleva al segundo reto,
el generar más necesidades, en la necesidad de crear más alimentos, implica más recursos. Y el planeta tiene los recursos que tiene. Por lo cual, el principal reto que ahora tenemos es que vamos a tener que dar más alimentos, que vamos a tener que producir mucho más alimentos, pero con los mismos recursos. Y eso va a ser un punto importante. Un punto importante por nuestra limitación de recursos y un punto importante porque el consumidor lo va a exigir. Cada día más los consumidores están condicionados por ese tipo de pensamiento a nivel de medio ambiente sostenible y cada día más se va a exigir al productor que trate bien el medio ambiente y que no contamine y que lo haga de manera sostenible. Y por último, si no teníamos poco, pues todo eso hay que hacerlo pues ganando dinero, porque si no ganamos dinero, pues poco por poco pocas personas van a querer estar en la agricultura. No, lo hago sin... Bueno, eso es uno de los retos, ¿no? Luego, ya sin soporte, pues intentaré a ver si me acuerdo de todas las después de eso, la agricultura también está en una posición ahora buena para el sector económico, por una razón, y es que los grandes fondos económicos se están fijando en la agricultura. Bueno, todos sabéis o veis las noticias que el precio del dinero en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pues es muy bajo, y los grandes fondos de inversión se están fijando en la agricultura porque la agricultura es, además de todo lo que he dicho antes, de las necesidades que va a tener en el futuro el planeta, además es un sector que crece a nivel mundial pues, de manera constante. Por lo tanto, hoy día, que el precio del dinero no es alto, pues los fondos de inversión tienen mucho interés en entrar en la agricultura. No, bueno. Luego, otro reto que vamos a tener en la agricultura es el tema de los países, cómo se están posicionando. No sé si tenéis conocimiento, pero China y Europa y Estados Unidos tienen una guerra a nivel de estrategia por la agricultura, por lo mismo que habíamos estado comentando antes, y se están haciendo movimientos sectoriales a nivel de, bueno, Bayer ha comprado Monsanto por 66.000 millones de dólares, o ChemChina ha comprado Syngenta y ha comprado Adama. A Syngenta me parece fueron, ahora no recuerdo, pero 30 millones de dólares, 30.000 millones de dólares aproximadamente. Eso por un lado. Si os fijáis en la cadena de la agricultura, están las grandes empresas de suministro, los agricultores, las empresas del retail, y ha aparecido un nuevo actor entre el consumidor y las empresas de retail, que son las empresas de software, Amazon. Y Amazon está empezando a bajar por la cadena y ha comprado Whole Foods. Y ahora dice, o se rumorea, que va detrás de Carrefour. Para los que no conocéis Carrefour, Carrefour es el Walmart de Europa. Entonces, Amazon va bajando por la cadena. Incluso algunos supermercados ya están llegando a entrar en las productoras, en las empresas productoras, y digamos, tomando control de empresas productoras. Con lo cual, el agricultor se va a ver en medio de una guerra entre los retail y las empresas de semillas o de insumos que también quieren crecer y que están sacando variedades exclusivas y creando empresas que aglutinan productores y que van al mercado con un producto en exclusiva. ¿Vale? Y todos estos retos, ¿cómo nos va a ayudar la agricultura? Nos va a ayudar la tecnología. Pues todas estas cosas que estamos viendo, todo esto al final necesita datos. Y todas estas cosas son datos. La agricultura al final es un conjunto de datos, pues, de tecnología, de meteorología, de precios de mercado, de consumo, de agua, de energía. Son montones de datos que confluyen, ¿no?
La tecnología en que nos ayuda con todo este tipo de cosas, pues con sensores, con apps. El smartphone ha llevado a la agricultura, a todos los consumidores, a tener un ordenador en el bolsillo, y toda esta información, pues tenemos que convertirla en algo que podamos tomar decisiones. Lo importante de los datos es convertirlo en información. Nosotros podemos tener miles de datos, pero si no los convertimos en algo que nos sirva o que nos ayude a tomar decisiones, no servirá de nada. Ya sí que necesito. Ya he hecho la mitad de la presentación sin diapositiva. ¿Sí? Bueno. No, Fall Creek, no. ¿Sí? ¿Puedo usar esto? ¿Sí? No. ¿Lo estoy moviendo yo? Sí, no. Vale, esto es lo que había comentado antes, el tema de los retos que tenemos ahora mismo en la agricultura, el tema de alimentar al mundo, del tema del medio ambiente y el tema de ser rentable. ¿Vale? ¿Qué otra cosa que quería deciros? Esto no lo había compartido antes con vosotros. El tema de la seguridad alimentaria. Es importante el tema de la seguridad alimentaria porque hoy día, bueno, ya todos sabéis que tenemos que tener certificaciones tipo Global Gap o tipo Primus, pero no tenemos que limitarnos al tema del producto. Adicionalmente a eso, también tenemos que controlar todos los envases o todas las cosas que van con el producto. Y aquí en esto os ponía algunas alertas que ha habido por agua embotellada, que el problema era del agua, de la botella. O también os pongo cómo Carrefour ha dejado de vender un pescado simplemente porque, ahí para los que no lo leáis bien, pone: la cadena asegura que la calidad es impecable, pero duda de los criterios medioambientales de las granjas donde se crían. O sea, por criterios medioambientales, hoy día ya el retail está dejando de tener en el lineal productos. No funciona. Dale tú. ¿Vale? Esto es lo que había dicho antes de la compra de China, de Syngenta. Sigue. Eso lo hemos estado abriendo ya antes. Esto es lo que está contando de la compra de Whole Foods. Bueno, echa un poco para atrás. Lo que hemos visto también es que además de que Whole Foods ha comprado, o sea, Amazon ha comprado Whole Foods, tenemos también que Walmart ha comprado Just.com para contrarrestar la guerra de Amazon. Mercadona lo que ha hecho también es mejorar su página web. Mercadona es un supermercado, el supermercado líder en España. Y ese también ha entrado en esa guerra. Dale al siguiente. Y luego tenemos el tema de la grandes superficies. El tema de la grandes superficies, además, van a cambiar su forma de trabajar. El anterior. Porque hoy día ya el sistema de retail tradicional, nosotros creemos que va a convivir con otros sistemas de retail, pues como la compra por internet o la compra, no sé si habéis visto el vídeo de la compra en Amazon. Ahora tiene un supermercado en el que tú puedes entrar, agarrar lo que tú quieras y sin cajeros automáticos, sin personas que te controlen lo que te llevas, tú te lo llevas y te carga directamente a tu smartphone
lo que te ha llevado. Pues eso, ¿qué necesita? Eso necesita datos. Datos que os van a pedir los retail a vosotros. Porque cada día más el retail, si es Amazon, querrá poner en su producto qué certificaciones tiene el producto, qué vitaminas tiene, qué propiedades tiene y quién lo ha producido. Eso cada día más te lo van a pedir. Pasa a la siguiente. Al final, todo esto, las tecnologías de la información van a ser el vector de cambio hacia todo este movimiento que estamos teniendo, y ahí vamos a trabajar con movilidad, con los sensores, con una interacción en el campo, porque ya sabéis que los tractores cada día más tienen GPS, tienen sensores que van controlando por dónde pasas y nos vayan a llevar la agricultura de precisión. ¿Pasa? Y entonces a partir de aquí os voy a intentar daros algunos conceptos. Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Pasa? Esto es sensores que vamos a tener que poner en los campos para capturar información. Ya no vale solo con ver cómo están las plantas y viendo cómo están, tomar decisiones. Nos interesa saber lo que hay debajo, lo que hay en el suelo, la conductividad, la temperatura, los nitratos, los potasios, el pH que hay en el suelo. Porque esos sensores, cuando llegue la información a nuestro smartphone, nos irán diciendo si falta nutrientes, si le falta agua, si necesita menos agua, si necesita menos nutrientes. Nos van a ayudar a tener menos costes y nos van a ayudar a tener más productividad. Todo eso necesitaremos sensores. ¿Pasa? ¿Y todo eso dónde lo necesitamos? Lo necesitamos en nuestro smartphone y por lo tanto necesitamos movilidad. Y para eso ya hay herramientas, ¿pasa? Herramientas para los ingenieros agrícolas, ¿pasa? Y herramientas para los agricultores, como componente. ¿Pasa? Y todo esto necesitamos geoposicionarlo. Ya sabéis que todos los smartphones ya llevan GPS incorporado y toda esa información que somos capaces de capturar en el campo nos van a permitir geolocalizar la información. Y la información, ya sea con drones, con satélites o capturando la información con el smartphone, podremos geoposicionarla y a través de capas trabajarla en el sistema para luego tomar decisiones. Pásala y vamos. No, sí que pásala. Sigue. Y ahora voy a lo que yo quería contaros hoy, el Big Data. Bueno, el Big Data, lo que la palabra indica básicamente es muchos datos. Básicamente eso es lo que pasa. Y como decía en la agricultura, hay muchos datos. La capacidad productiva, los costes de la logística, los costes de la energía, los cambios de las divisas, los calendarios de los mercados, la meteorología. Tenemos infinidad de datos. Datos externos y datos internos. Datos que nosotros manejamos y datos que nos da el entorno, que no son nuestros, ¿vale? Y todo eso hay que mezclarlo en el sistema Big Data. ¿Qué es Big Data? Bueno, como he dicho antes, el manejo de muchos datos. ¿Qué diferencia hay con las tecnologías anteriores? Bueno, básicamente el Big Data mueve lo que se llaman las 4 Vs. Volumen, velocidad, variedad y veracidad. Básicamente, los sistemas informáticos de hoy día han permitido que podamos manejar mucho más volumen de datos a una gran velocidad. Lo que antes era muy difícil, porque teníamos los datos, pero no teníamos sistemas informáticos que fueran capaces de moverlo, hoy ya lo tenemos. Pero además somos capaces de mover datos que con mucha variabilidad, es decir, datos que no son solo números. Todos estamos acostumbrados a datos de temperatura, pues 20 grados, 30 grados, 40 grados, precio, número. Pero hoy día se manejan otro tipo de datos, y eso lo veis con Facebook, por ejemplo. Es lo más significativo. Tú hoy día, si quieres ver tendencias de mercado, ¿dónde lo vas a ver? En
en Facebook, pero Facebook no son números, Facebook son opiniones de personas que tienen un comportamiento, que se mueven haciendo, o sea, en función de lo que tú ves que hacen en una red social, puedes inferir su comportamiento, ¿no? Entonces, el Big Data también es capaz de manejar datos que no son datos numéricos, eso es la variabilidad. Y luego el tema de la veracidad. Para que un sistema de Big Data sea fiable y pueda funcionar, los datos tienen que ser veraces. Y es importante hacer limpieza de datos. Luego haremos en las fases del Big Data cómo lo resolver. En toda la cadena de suministro agrícola, en la trazabilidad, desde la semilla hasta el consumidor final, tenemos que capturar un montón de datos porque al final vamos a querer tomar decisiones en los distintos eslabones de la cadena y adicionalmente estos datos tenemos que combinarlos, como he dicho antes, con fuerzas externas. Pasa. ¿Qué es lo que tenemos? Una vez que tenemos todos esos datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues con ellos podemos hacer varias cosas. Una, a nivel de visualización, yo creo que ya muchos estamos acostumbrados a los típicos sistemas drill down, que es que tú ves un dato, doble clic y te lo desarrolla y te lo expande y te lo abre y así vas hasta que llegas al detalle unitario desde la sumatoria. Tenemos temas de diseño de cuadros de mando, de reporting, de analítica avanzada, ¿no? Pero entran una serie de nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial, el Machine Learning. O sea, Machine Learning es sistemas en los cuales la máquina va a autoaprender, y sistemas de Data Discovery. Este Data Discovery es muy útil y nosotros lo usamos mucho en la agricultura porque básicamente lo que hace es que cuando tú tienes un volumen de datos importante, lo que hace el sistema es cruzar la información y de manera autónoma el sistema te dice cuándo hay correlación entre distintas variables. Te puede decir que hay una correlación entre la temperatura y la probabilidad de que haya una enfermedad o entre la humedad y que haya una enfermedad dentro del campo. Ya, todo ese tipo de datos, hay algunos que nosotros ya sabemos y hay otros que el sistema lo infiere. Por deciros un ejemplo, no hace mucho hicimos un proyecto para el estado de Andalucía y el proyecto era para hacer un cálculo de predicción de cosecha de hortícolas. Las cosechas hortícolas, pues todos los años el agricultor puede decidir si cambia de cosecha. Bueno, pues el sistema le ha dicho al gobierno que la capacidad productiva de un año de pepino o de berenjena no solo va influenciado por las temperaturas o por la humedad, sino que va influenciado por los precios de mercado de otros productos hortícolas. Por ejemplo, el que haya mucha producción de pepino puede venir influenciado porque el año anterior el precio de la berenjena fue bajo. Y al ser el precio bajo, los agricultores dejan de producir berenjena y empiezan a producir pepino. Y eso, el sistema ha descubierto esa correlación entre las variables y es capaz de predecir el comportamiento de los agricultores en función de esos datos. Pues eso es un ejemplo real de una información que nosotros hemos conseguido con el Big Data. Pasa. ¿Y cómo se estructura todo ese proceso decisivo? Pues ahora mismo, hoy día, el sistema de datos, el toma de decisiones en la empresa, lo dividimos en 4 categorías: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Hoy día, casi todas las empresas estamos en la descriptiva. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos algunas empresas que ya están bajando a nivel y están yendo a la diagnóstica, en la que dicen, ¿por qué ha ocurrido? Y lo que ya todavía estamos en la fase de empezar algunas empresas es en trabajar en la predictiva. Si sé lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, teniendo muchos datos, soy capaz de inferir lo que va a ocurrir. Ya el último escalón, y ese es mucho más difícil de saltar, porque ya
implica, digamos, el conocimiento humano, es la prescriptiva. Si de una vez que yo soy capaz de decir lo que va a ocurrir, seré capaz de decir lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer para que ocurra o para que no ocurra. ¿Vale? Bueno, esto es... y en este tipo de cosas entra lo que yo decía antes del Machine Learning. El Machine Learning entra en juego cuando esos algoritmos tienes que hacerlos que de manera automática vayan aprendiendo. Porque cada vez que predicen algo, al final aciertan o no aciertan. Y el sistema debe ser capaz de que de cada vez que no acierte, ser capaz de autoaprender. Y eso lo llamamos Machine Learning. Aquí os pongo una serie de ejemplos que ahora entraremos en más detalle, ¿vale? ¿Vale? Entonces voy a poner unos ejemplos de cosas que ya hemos trabajado, ¿vale? No, pasa lo siguiente. Por ejemplo, oportunidades de mercado. Nosotros ya hemos trabajado para empresas en buscar oportunidades de mercado y de hecho esto pues nos lo pidió una empresa de aquí de México. Una empresa que tiene una ventana temporal en la que produce aguacate y que quiere buscar en el mundo dónde es el país donde mejor puede vender su producto en esa franja temporal. Bueno, nosotros tenemos datos internos de ellos que nos dicen cuánto va a ser, o podemos predecir cuánto van a poder producir y cuándo lo van a producir, pero luego tenemos que manejarlos con datos externos que son los precios de las aduanas, las exportaciones que hacen todos los países y de dónde vienen. Y entonces buscarles dónde era donde podían vender mejor. Bueno, pues eso es uno de los proyectos. Otros proyectos, el tema de simulación de escenario. Una vez que nosotros tenemos datos y somos capaces de hacer predicciones, somos capaces de hacer simulaciones. Si nosotros sabemos cómo es el algoritmo y cómo se comporta pues, una plaga o un cultivo para hacer la predicción, sabemos las variables que intervienen en el sistema. Una vez que sepamos las variables en el sistema, somos capaces de hacer variaciones en esas variables y el sistema nos va a ir prediciendo lo que ocurriría o simular lo que ocurriría en el caso de que pasara ese tipo de cosas. Previsiones de cosecha. Este es el más habitual. La mayoría de los clientes que hoy día trabajamos con ellos es prediciendo la cosecha. ¿Por qué? Porque normalmente, al final, hay mucha gente que trabaja con programas o tiene acuerdos productivos con empresas de retail o con Walmart o con ese tipo de empresas y necesitan saber cuánto van a producir para colocarlo en el mercado. Y si no pueden colocarlo en el mercado, o si no van a tener suficiente para cumplir sus compromisos comerciales, pues a lo mejor tienen que comprarlo fuera. Si tienen que comprarlo fuera, cuanto antes sepan que les va a faltar producto, mejor van a poder comerciar, ¿no? Entonces, es muy habitual que las empresas quieran conocer a 3 a 4 semanas vista cuánto van a ser capaces de producir sus campos, ¿no? Siguiente. Tema de análisis geográfico de plagas, ¿vale? Esto también es importante introducir un nuevo concepto. O sea, aquí no solo, como decía antes, no solo vale tener nuestros datos, sino que es importante en determinadas cosas, como es esta, tener el dato de los demás. Y aquí es donde las asociaciones suelen jugar un papel importante y eso en algunos países ya está empezando a funcionar. Y es lo que nosotros llamamos las cooperativas de datos. Hoy día, si tú eres una empresa individual, tienes una tierra limitada, tienes unos datos limitados y puedes hacer algoritmos que predigan el comportamiento de una plaga en tu campo. Pero tienes un problema y es que no tienes los datos de los demás, de los de alrededor. Y aquí es importante el tema de la cooperativa de datos. Si somos capaces a nivel asociación, a nivel productivo, de compartir los datos, aunque sea de manera ciega, entre nosotros, seremos capaces de predecir de manera mucho más fiel el comportamiento de por ejemplo, las plagas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final tu campo se verá afectado por lo que ocurra en el campo de al lado.
Entonces, cuanto antes tengamos los datos, cuanto antes podremos hacer alertas tempranas, podemos hacer inferir acciones correctoras para poder atacar esas plagas en una fase mucho más temprana. Entonces, el concepto cooperativa de datos es un concepto que las asociaciones están empezando a manejar para mejorar la productividad de sus agricultores. Sí. Aquí, por ejemplo, es un proyecto que hicimos para una empresa, esto lo hemos hecho para empresas de berries y para empresas de vino, y es el tema de los ataques fúngicos. En esto lo que trabajamos, aquí ya trabajamos también con probabilidades, pero a diferencia del otro, o sea, aquí las probabilidades las damos para que la empresa productora o el agricultor haga acciones que minimicen el porcentaje de incidencia. En este ejemplo, pues bueno, aquí ponemos la humedad relativa a la temperatura porque es lo que más afecta a este tipo de ataques, y el sistema lo que dice es, con mi predicción meteorológica que tengo a futuro, lo que te digo es, en una fecha determinada, las probabilidades que vas a tener de tener una enfermedad. A partir de ahí, puedes moverlo. Es una cosa que quiero que os quede claro. O sea, al final, todo esto del tema del Big Data, de las predicciones y todo esto, son algoritmos matemáticos. Y estos algoritmos matemáticos lo único que te dicen son probabilidades de que algo ocurra. El agricultor o el productor, con sus acciones, puede hacer que eso minimice. De hecho, en el proyecto que os dije antes de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, el Gobierno nos lo contrató porque quería ponerle la herramienta a disposición de todos los agricultores. Pero cuando vio la potencia de la herramienta, decidió no hacerla pública, por una sencilla razón. Porque se dieron cuenta de que si ellos ponían en una herramienta pública y le decían a los agricultores, el año que viene los agricultores van a plantar mucho pepino porque la berenjena este año ha sido mala, con lo cual el pepino bajará de precio porque va a haber más producción, la gente no se movería. Por lo tanto, hacer pública una predicción haría que no se cumpliera. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Al final, ese proyecto lo han dejado para uso interno. Pero daros cuenta que al final son algoritmos matemáticos que te dicen probabilidades y que nosotros podemos hacer que esas probabilidades no se cumplan por acciones que nosotros hacemos, ¿vale? Y en este caso, en el tema del caso de las plagas, es súper evidente, ¿no? Al siguiente. Y igual que os digo a nivel productivo, os digo en toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el campo hasta el empaque, en la logística, en la seguridad, en la contabilidad o en la trazabilidad, el tema de análisis Big Data impacta. El tema del Big Data nos ayuda a tomar decisiones, pero necesitamos datos. Sin datos no se va a poder hacer. Nosotros cuando hacemos un proyecto siempre, por ejemplo, en el tema de campo siempre decimos lo mismo. Para tú hacer un proyecto con relativa seguridad, un proyecto que sepas que te va a dar cierta seguridad, necesitas al menos 2 años de datos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un proyecto de análisis de datos, necesitas el primer año, al menos, entre el primero y el segundo, para poder corregir la fórmula que decide, el algoritmo que calcula la predicción. Y luego necesitas años para empezar a entrenar el modelo. Con lo cual, como mínimo, en 2 o 3 años necesitas de datos para hacer un algoritmo que medio acierte, que medio funcione. Y no os creáis las promesas de no os preocupéis que yo voy a acertar en el 95% de las cosas. Yo no lo voy a decir nunca. Eso no ocurre. Eso no suele ocurrir. Lo normal es que con este tipo de cosas, un proyecto de éxito en análisis Big Data es un proyecto que es capaz de mejorar lo que un ser humano habría predicho. O sea, cualquier predicción que haga un ingeniero agrónomo, este sistema la va a mejorar. Pero no nos equivocamos, estos sistemas no van a sustituir al ingeniero agrónomo. Estos sistemas son herramientas de ayuda a los ingenieros agrónomos. Son sistemas que le van a ayudar a los agrónomos a predecir mejor,
a advertir peligros, a ver probabilidades de riesgo y a poder tomar decisiones y actuaciones que maximicen la producción, que minimicen los riesgos de plagas. Todo eso son herramientas que le van a ayudar a los ingenieros agrónomos. Pero la tecnología a día de hoy todavía no está en disposición de sustituir a los ingenieros, ¿vale? Siguiente. Y bueno, como resumen, deciros que los aspectos claves de las soluciones de Big Data pues son la captura de datos en todos los procesos, como he dicho antes, cultura analítica. Es importante que las empresas cada día trabajen en la cultura analítica. Las fases que os decía antes, la descriptiva, la prescriptiva, todas esas fases es importante que vayan calando en la cultura de la empresa. Hay que poner foco inicial, primero, donde más impacto directo tenga. En el tema de costes, en la rentabilidad, depende de la empresa, cada empresa es su mundo. Visualización tenemos que trabajar con herramientas que nos ayuden a visualizar bien los datos, porque estamos manejando mucho volumen de información y ahí hay que tomar herramientas informáticas que nos ayuden a visualizar bien los datos. Integrarlos paulatinamente, es decir, hay que entender que el proyecto de predicciones no va a ser definitivo el primer año. O sea, cuando tú tomes datos empezarás a tener resultados, pero luego cada año podrás incorporar nuevas variables que puedan interferir y que vayan mejorando cada vez más la predicción o la probabilidad de fallo. Y mejorar la madurez analítica progresivamente en distintos ciclos, distintas fases. ¿Vale? ¿Cuál es el futuro? Pues que la agricultura es un entorno muy rico de datos, la interacción de los clientes, de los procesos en la cadena productiva cada día es mayor, hay una competencia global y las empresas que a futuro no entren en este tipo de tecnología cada día más estarán fuera del mercado porque serán menos competitivas y porque hay que gestionar los recursos escasos del medio ambiente que tenemos. Y ya está, ¿no? Y con esto un poco pues acaba mi exposición, ha sido un poco accidentada, perdonad un poco los problemas que hemos tenido y no sé si tenéis alguna duda.